Hola, bueno, a continuación vamos a entrar en un tema que ya tiene que ver más con programación y vamos a comenzar hablando de el LDD y el LMD. Estos dos términos significan lenguaje de definición de datos y este es lenguaje de manipulación de datos. Entonces se llaman igual, nada más que este habla de definir datos y este habla de manipularlos. ¿Qué es definir datos? Es por ejemplo lo que hemos estado haciendo de crear las tablas, crear la base de datos, crear un usuario. Esa información para qué le puede servir a una empresa para, pues no tiene, yo creo una tabla de usuarios, pero esa tabla está vacía, no tiene información. Entonces, después hay que llenarla. Entonces, llenarla es manipular los datos, pero para poder llenarlos, primero tengo que saber, bueno, hay una tabla usuarios y esa tabla tiene otra tabla conectada que es clientes y otra que es cuenta y otra que es puesto. Entonces esas tablas, bueno, entonces conectar todas esas tablas es parte del lenguaje de definición de datos, crear las tablas, crear la base de datos, crear el usuario, crear que modificar el dominio de los atributos, colocar las restricciones, las claves primarias, las claves foráneas, todo lo que hace en el diagrama, entidad, relación y pasarlo a código es la definición de los datos. Y lo que no hemos visto, por ejemplo, es la manipulación de datos, que es insertar un nuevo usuario, borrarlo, modificarle su información, mostrar su información. Todo eso es parte de la manipulación de datos. Vamos a venirnos acá. Y acá tenemos nuevamente este esquema donde vienen los cuatro tipos de usuarios. Los normales, que somos nosotros, por ejemplo, en Facebook o nosotros en Twitter o en YouTube, ¿verdad? Luego están los programas de aplicaciones que fueron las personas que programaron esas aplicaciones. Por ejemplo, el programador de YouTube, la programadora de Facebook, que son miles de personas, ¿verdad? Bueno, no pueden ser miles o cientos de personas las que escriben código para esos sitios web. En este caso son los programadores de aplicaciones. En cuanto a mi experiencia, les voy a mencionar, por ejemplo, que yo he realizado la aplicación de la piña que he mostrado en otros videos y, por ejemplo, hay una forma de ejecutar lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos directamente en los lenguajes de programación. Es decir, usted puede mezclar código de programación con consultas de bases de datos. Eso, por ejemplo, está acá. Vean que acá tengo algo que dice execute query y lo que viene acá entre comillas, esto es es un lenguaje de manipulación de datos, ¿verdad? Por otra parte, esto es una clase, dice que es una instancia llamada stat, que es de clase statement, y después viene que tiene una conexión SQLite y un método acá, ¿verdad? Entonces primero tengo que conectarme a la base de datos para poder después hacer lo que son las consultas y todo eso. Bueno, en fin, lo que quiero mostrar es eso, que uno desde los programas es que realiza las consultas, ¿verdad? Y eso es a lo que hace referencia este grupo de acá. En el caso de esto es el lenguaje de programación ya para realizar aplicaciones de escritorio o aplicaciones web a través de applets también se pueden realizar. Pero por ejemplo, un lenguaje como PHP también es posible realizar estas cosas. Por ejemplo, acá tengo una aplicación que había realizado con otro compañero, Ginny, y esta aplicación la hicimos por fuera de la U. Fue como algo para aprender un poco más sobre PHP. Y por ejemplo, acá tenemos varios archivos PHP. Acá tenemos una serie de archivos. Eh, si damos clic acá en database, vienen una serie de métodos. Esto no es código de base de datos, esto es lenguaje de programación, ¿verdad? Y esto es un lenguaje de programación web llamado PHP. En este caso, todo esto es lenguaje PHP, excepto lo que viene acá en rosado, estas comillas que vienen acá y todo esto. Esto es lenguaje de bases de datos. Este lenguaje que aparece acá dice que es un query, ¿verdad? Dice MySQL query, ¿verdad? Note que este query también aparece en el otro programa que decía aquí. Ve acá donde dice query. Entonces las queries son las consultas que se realizan en las bases de datos. Aquí podemos ver algunos métodos como por ejemplo agregar comentario, agregar categoría. Esto del retorno a una lista de posts
No sé si han escuchado el término de post. Un post es, por ejemplo, un tema o un hilo de conversación. Conseguir las categorías. Y aquí vienen una serie de consultas que se realizan a la base de datos a través de los métodos. Por ahí también tenía un código que habíamos usado con SQL Server y Visual Studio, pero por el momento no es necesario. Ahorita lo que quería conversar era acerca de este nivel que no hemos mencionado, el de los programadores de aplicaciones. Luego, por otra parte, tenemos a los usuarios sofisticados, que son los analistas y todo eso. Vamos a decir de una vez qué es esto. Por ejemplo, los programadores de aplicaciones a veces no nos dejan entrar ni siquiera a la base de datos directamente, o no podemos escribir, digamos, los programadores no podemos llegar y meternos aquí y empezar a tirar código SQL aquí, ¿verdad? Esa no es la idea. Los programadores tenemos que realizar las consultas a través de aquí. Tenemos que hacerlas a través del lenguaje de programación. Entonces voy a mostrar una cosa. ¿Hay algún tipo de personas que escriban código SQL aquí? Pues básicamente los administradores, pero hay otro tipo de personas que son los usuarios sofisticados, los analistas. Estas personas, los usuarios sofisticados, pueden escribir código SQL a través del sistema gestor de bases de datos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esos dos? Pues un administrador puede crear usuarios, puede eliminar y puede hacer de todo ahí. Y lo único que puede hacer pues es escribir consultas de mantenimiento en la base de datos, pero no puede eliminar una base de datos o tiene ciertas restricciones, ¿verdad? Entonces eso es lo que es un analista. Y ahora vamos a bajar para ver el esquema y hablar un poco de esto. Estos ya son temas acerca de programación. Entonces acá tenemos por ejemplo el compilador y el enlazador que tienen la mayoría de lenguajes de programación. Y por acá vemos otras cosas más interesantes de ese código objeto de los programas de aplicación. Un compilador de LMD y organizador, motor de evaluación de consultas, y estos pues se ramifican en todas estas opciones, que lo que está hablando acá es de archivos, de memoria, transacciones, puros gestores de cosas, es decir, ya preparando la información para guardarla en su etapa final. Gestor de almacenamiento, y acá ya está el almacenamiento. Dice que los datos de una base de datos se almacenan en índices y diccionarios de datos, datos estadísticos y datos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los datos y un diccionario de datos? Los diccionarios de datos suelen contener metadatos. ¿Qué son metadatos? Son datos acerca de los datos. Por ejemplo, ¿qué es un dato acerca de otro dato? Y por ejemplo, nosotros guardamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué es eso? Es un dato. Pero ¿qué tipo de dato es? Para saber qué tipo de dato es necesito un metadato, es decir, un dato acerca de otro dato. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 puede ser una cédula. ¿Y a dónde se especifica que es una cédula? En el diccionario de datos. En fin, ¿verdad? Luego acá vienen datos estadísticos que lo que hablan es acerca de eh, mantenimiento de la base de datos, cuántos usuarios entraron, cuántas veces se cayó la base de datos ahí, no aguantó todos los usuarios, etcétera. Y los índices, pues básicamente por eso es lo que hemos estado viendo, que son las claves primarias y todo ese asunto. Luego por acá viene lo que realmente me interesaba, que es esto que dice consultas LMD, que vea que el programador tiene acceso a las consultas LMD únicamente a través del compilador y el enlazador, y el administrador de base de datos tiene acceso directo a las consultas LMD, también el usuario sofisticado. ¿Cuáles son las consultas LMD? Pues esas consultas se pueden realizar acá. Eso es lo que yo estaba diciendo, por ejemplo, que nosotros los programadores a veces no podemos entrar aquí. Tenemos que, por ejemplo, hacer consultas del lenguaje de programación, ¿verdad? A eso es lo que me refiero, y por eso es que está hasta ahora conectada aquí, pero ya esto no se conecta, digamos, de aquí no baja aquí directamente, sino que tiene que utilizar como intermediario el compilador y enlazador. Y vean que el intérprete de LDD solo está conectado al administrador de la base de datos. Finalmente, para comenzar a esclarecer las dudas acerca de LMD y LDD, vamos a crear una especie de lenguajes de este tipo propio, ¿verdad? Por un lado tenemos LDD,
lenguaje de definición de datos, como ya se dijo. Entonces no voy a colocar y LMD, lenguaje de manipulación. Ahora vamos a crear dos lenguajes. Por ejemplo, lenguaje de definición de datos, vamos a crear una función que se llame crear tabla y recibe una serie de parámetros y hace una serie de cosas. Ahora, ¿cuáles parámetros recibe y qué es lo que hace? Pues recibe una serie de cosas. Por ejemplo, yo quiero que la tabla se llame tal, entonces el nombre de la tabla recibe eso. Yo quiero que la tabla tenga tales columnas, tenga 3 columnas, entonces número de columnas. Y yo quiero que la primera columna tenga tal cosa. Entonces vea que los parámetros van en aumento. Por ejemplo, yo quiero que esta columna sea, que no tenga un valor nulo, que solo puede tener tantos caracteres, que sea de un tipo, digamos, de texto, por ejemplo, que tenga como clave primaria tal cosa. Entonces vea que ya se me va a hacer muy incómodo esta sintaxis como la que se utiliza en los lenguajes de programación. Entonces vamos a crear otro tipo de sintaxis, vamos a crear otro tipo de sintaxis que sea más escalable, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces esto que estamos definiendo acá es lenguaje de definición de datos. Crear tablas, si hacemos un método de crear tablas, tenemos que hacer otro que diga actualizar y otro que diga eliminar la tabla. Vamos a quitar esos parámetros porque bien. ¿Qué qué otras cosas forman parte del lenguaje de definición de datos? Bueno, crear usuario, crear base de datos. Esto también forma parte del lenguaje de definición de datos. Crear una base de datos, crear una tabla, crear columna, actualizar columna, eliminar columna, establecer dominio, enlazar clave foránea, terminar cardinalidad. Bueno, si seguimos ahí, vamos a poder darnos cuenta de que al final no se inserta ni un solo dato, digamos, no se inserta ningún Juan, ni Pedro, ni nada, sino que lo que se hace es definir la estructura en donde más adelante, así que toda la base de datos está hecha, entonces se pueden insertar datos de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que hace el lenguaje de definición de datos? Nos permite crear la base de datos y todas sus tablas, y también crear las restricciones, las claves primarias, y nos permite en fin construir la base de datos vacía. Es decir, cuando nosotros terminamos de crear la base de datos con el lenguaje de definición de datos, va a estar vacía, no tiene nada. Entonces, para poder llenarla necesitamos el lenguaje de manipulación de datos. Entre otras cosas, vamos ahora a hablar de la manipulación de datos. Tenemos en primer lugar insertar dato, luego eliminar dato, actualizar dato y mostrar dato. Eso también podría por ejemplo, insertar un dato en una tabla. Entonces un parámetro podría ser una tabla y acá podría venir el dato, ¿verdad? Sin embargo, esto es como una interpretación muy rudimentaria de lo que realmente se logra. Por ejemplo, el mostrar dato puede ser de varias formas. Entonces acá habría que hacer ciertas aclaraciones. Por ejemplo, acá mostrar dato también podría ser mostrar columna, ¿verdad? Que si nos muestra una columna específica. También puede ser ocultar columna, entonces nos muestra todas las columnas excepto una.
Otra cosa que podemos hacer acá es exportar base de datos. Esto lo quería guardarnos la base de datos en algún lado, y también está importar base. Nos trae datos a nuestra base de datos. Entonces, si nosotros tenemos la base de datos y queremos guardar un respaldo, entonces utilizamos exportar. Y si nuestra base de datos está vacía y la queremos llenar a partir de un archivo, entonces le damos a importar base de datos. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, como estamos llenando la tabla o vaciándola, estamos manipulando, ¿verdad? Estamos manipulando los datos. Esto forma parte de esas consultas. Otras cosas que podrían hacer es combinar tablas. Y bueno, acá tenemos entonces dos tipos de lenguajes diferentes: el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Ahora resulta que puede ser que a varias personas se les ocurra hacer un solo lenguaje que contenga los dos, ¿verdad? Un lenguaje que tenga algunas instrucciones para definir los datos y tenga otras instrucciones para manipular los datos, ¿verdad? Entonces van a quedar parecidas las dos lenguajes. Entonces a la hora de diseñar su base de datos, le va a resultar fácil porque tienen como una sintaxis parecida a ambos. Y ese es el caso del lenguaje SQL, que es lo que vamos a ver en los próximos videos. El lenguaje SQL es dos cosas: un lenguaje de definición y un lenguaje de manipulación. Las dos cosas, ¿verdad? No sé si acá podría venir algo de SQL. Creo que vienen muchísimas cosas aquí en este libro. Sí, bueno, que empezó desde el índice, pero tal vez algo más específico acerca de SQL. Ahorita no viene explicando nada. Lo más que podríamos conseguir acá es, por ejemplo, historia del lenguaje SQL. Pero en fin, lo que quiero dar a entender acá es que el lenguaje es de definición de datos y de manipulación de datos, que es precisamente lo que viene explicando acá, por ejemplo, en esta página. Dice que esta instrucción en el lenguaje SQL define una tabla. Definir una tabla forma parte del lenguaje de definición de datos. Entonces vea que viene en inglés, como todo lenguaje de programación. Create table. Y empieza ahí a decir, y acá tiene un char y acá un integer. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí tiene. Y por acá viene el lenguaje de manipulación de datos. Dice que es tres cosas: recuperación de información, inserción y borrado de información, ¿verdad? Acá no viene la actualización, porque la actualización de información es como una mezcla entre borrar y insertar o cosas así, ¿verdad? Entonces ahí no viene especificado, pero la actualización es una consulta importante en una base de datos. Dice también que los lenguajes de manipulación de datos se dividen en dos: procedimentales, ocupan que el usuario especifique los datos que se necesitan y cómo se deben obtener, y los declarativos o no procedimentales, que requieren que el usuario especifique qué datos se necesitan sin especificar cómo obtener esos datos. Bueno, vienen varias cosas acá, y aquí por ejemplo vienen varios ejemplos de lo que es uno de los lenguajes, el lenguaje SQL en un principio. Entonces a continuación vamos a darle en los próximos videos un enfoque práctico al aprendizaje del código de SQL, ¿verdad? Lo que es la programación en MySQL. Y vamos a ver, vamos a ir rescatando los códigos que nos lanza el PHP-MyAdmin. Entonces vamos a tratar de utilizarlos para crear la base de datos sin dar clic en los botones, sino hacerlo todo desde las consultas.